Gustavo Valver, buenas noches. Buenas noches. Bueno, contame, ¿a dónde apuntan las medidas económicas de Mauricio Macri? No está claro a dónde apuntan. Voy a empezar hablando como alguien que simpatiza con este gobierno, que no comparte totalmente lo que hace, pero tiene una orientación mucho mejor que el gobierno pasado. De todas maneras, no está del todo claro. Hay muy buenos técnicos y creo que eso influye mucho en las encuestas de la sensación de gobernabilidad que está dando el Poder Ejecutivo, pero son demasiado heterogéneos entre sí y tal vez algunos problemas de decisión política le impidan presentar con más rigor técnico lo que ocurre. Un caso típico para mí es la inflación. El no tener a alguien que defienda, como hubo otros voceros en gobiernos pasados, las medidas, influye en que se estén tomando medidas equivocadas, específicamente el caso de pretender hacer una comparación de precios como herramienta antiinflacionaria. No tiene el más mínimo sentido eso. Alfonso Pratgay me ha parecido demasiado moderado en sus planteos. A ver, lo que vos estás diciendo es: la inflación no se baja con control de precios. Para nada. El gobierno está haciendo dos cosas. Pareciera, como vos decís, que hay dos gobiernos, hay dos pensamientos en realidad. Por un lado, frenó la emisión monetaria. Ha caído enormemente la emisión monetaria. Esto hace que no haya tanta liquidez y bueno, entonces aplaca la inflación. Pero por el otro lado va a controlar los precios. Son como dos escuelas económicas diferentes. Mira, lo que está pasando es esto. Yo comparo, aparte hago la comparación política, de ahí me voy a la cuestión técnica. Raúl Alfonsín tenía un perro de presa como el Chacho Jarolaski. Cualquier cosa que hacía Alfonsín, Jarolaski salía a justificarla. Era el defensor del gobierno. Sí. Carlos Menem tenía a alguien como Carlos Corach, que marcaba la agenda periodística. Todas las mañanas desayunaba con los periodistas y marcaba los temas del día y defendía lo que hacía Menem. ¿Qué pasó con los Kirchner? Tenían varios. Tenían los dos Fernández, sí. Alberto Fernández, Aníbal Fernández y todo una estructura de medios adictos que defendían al gobierno. Macri no tiene a nadie. O sea, tenemos al menos un vocero que explique con claridad, que pelee, que sea el extremista del gobierno, y de ahí se puede entender la necesidad política de lo otro. Claro. Te pongo un ejemplo. Vos decís esto porque es muy importante la comunicación del gobierno. Sí. Porque es el primer acto de poder. Yo comunico lo que voy a hacer o lo que no pienso hacer para que no haya problema. La primera base es sencilla. Si yo voy a tomar alguna medida, tiene que estar justificada. Claro. Entonces, yo te tengo que dar un diagnóstico y a partir del diagnóstico que surja la medida. ¿Vos crees que falta el diagnóstico ese que es la deuda de Macri de hacer un diagnóstico? Falta enunciarlo, por lo menos. Bien. No creo que le falten datos, al margen de lo incivilizado del gobierno pasado, claro, de no permitir que los dos equipos, el saliente y el entrante, trabajen en conjunto para tener bien el diagnóstico. ¿Vos considerás entonces que el inventario ya lo tendría que haber dado a conocer? Por lo menos que lo dé a conocer el 1 de marzo, pero bien, yo creo que sí tendría que haberlo dado a conocer y no ir tirando por parches. Eso te sirve en primer lugar para justificar lo que vas a hacer. En segundo lugar, por la debilidad política. Históricamente está visto que la restricción política es algo que los buenos presidentes tienen en cuenta. Para mí el mejor presidente de la historia argentina fue Julio Argentino Roca. Bueno, Roca lo mandó en algún momento a Carlos Pellegrini a negociar la deuda en Inglaterra. Vuelve Pellegrini con el arreglo. Y nadie en el Congreso lo quería aprobar. Ojo, era Roca, el tipo que manejaba el país teóricamente, pero no conseguía los votos en el Congreso. Roca fue a buscarlo a Bartolomé Mitre, a pedirle opinión. El resumen de Mitre fue: cuando todo el mundo está equivocado, todo el mundo tiene razón. Roca agachó la cabeza, tiró al diablo el acuerdo que había hecho Pellegrini, que le costó la ruptura política con Pellegrini, y mandó una propuesta aceptable por el Congreso. Ahora, para mí la situación con Macri es similar. No tiene fortaleza política en el Congreso para hacer todo lo que pudiera o quisiera hacer. Bueno, pero para negociar no puedes ir en situación de debilidad. Presentar el diagnóstico, presentar alternativa dura, con el apoyo de la opinión pública. A partir de ahí se puede negociar mejor y sacar una cosa gradualista, razonable. ¿Entendés que la inflación es el dilema central al que se enfrenta Macri? Porque ahí decide salarios, consumo, humor social, desarrollo, pobreza. Sí es el dilema central y no lo está defendiendo. Vos decías hace un rato en la presentación que dicen que la culpa es pasada. Sí, la culpa es pasada. El efecto monetario
no es instantáneo. Vos emitís y demora meses en terminar de aparecer en los precios el efecto. Durante la campaña electoral, el gobierno nacional de Cristina Kirchner estuvo emitiendo a lo bestia. Arrancó el año con una emisión anual del 20 y pico %, lo terminó con una emisión anual del 40%. Sí. Necesariamente íbamos a tener una inflación alta al arrancar este año, Claro. por efecto de eso. No es culpa de la liberación del dólar. Pensar que es el dólar el que te determina la inflación es caer en el mismo esquema de Martínez de Oz. Martínez de Oz trató de contener la inflación conteniendo el precio del dólar. Ahora, Gustavo, la gente cuando se mueve el dólar y hay gente que sube los precios. Sí, pero eso es otra historia. No confundamos el costo con la inflación. El dólar te influye en algunos costos de producción que se intenta trasladar a precios. Sí. Para que el precio se concrete, tiene que haber una emisión de dinero antes. En el caso particular de estos meses, además, tenías un costo atrasado. Estaba retrasado el tipo de cambio. Lo esperable era que en diciembre esté en 13 o 14 pesos, que fue lo que estuvo cuando se levantó el cepo. Y lo esperable es que termine el año subiendo la diferencia de inflación entre Argentina y Estados Unidos. Si Estados Unidos, supongamos, tiene estabilidad y la inflación argentina es del 25%, el dólar va a subir el 25% a fin de año, aproximadamente, no con exactitud. Pero es en definitiva el dólar un bien como cualquier otro. El mismo efecto de emisión que te hace subir el precio del pan, te hace subir el precio del dólar. ¿Coincidís con que Macri desactivó dos alarmas, que una era el cepo y la otra la negociación con los fondos buitres? Sí, eso sí. Que tienen mucha más incidencia en la vida real de cada uno de nosotros de la que la gente a veces sospecha. Claro, lo que la gente no está viendo, porque el gobierno no lo transmite, es cómo ha sido la historia del cepo. La liberación del cepo vino de la mano de la liberación del dólar. Argentina había perdido en la Organización Mundial de Comercio juicios de varios países por las declaraciones juradas anticipadas de importación que había hecho Guillermo Moreno. Sí o sí, el 1 de enero había que eliminar eso, había que levantar las trabas a la importación que había puesto Moreno. A un dólar de 9 pesos te hacían bolsa a la industria nacional. Claro. O sea, liberar el dólar no era solo una cuestión de mostrar imagen, era una cuestión de proteger la industria nacional. A un dólar de 15, 16 pesos la industria nacional se defiende. Al dólar de 9 que pretendía el gobierno pasado era imposible. Entonces, de la mano iba eso. Liberar el cepo no es simplemente evitar la fuga de dólares, era atender lo que la Organización Mundial de Comercio te decía y era proteger la industria nacional. Bien, si bien el tema central es la inflación, el empleo no deja de serlo. Ya, va a haber empleo cuando haya inversión. En ese sentido es parte de la jugada arriesgada que hace Pratgay también. Está jugándose a que haya descenso en los impuestos que agilicen mejor la actividad económica. Tanto menos impuestos para el consumidor, como ha sido la suba del piso de ganancias, como menos impuestos para la actividad productiva, como eliminar o bajar retenciones, u otro tipo de influencias ahí en cuanto a menos control de la actividad. Ahora, está jugado a eso. Si vos tenés crecimiento económico, vas a tener toma de empleo. Lo que sí no hay que echarle, en el corto plazo hay algunos problemas que gremios opositores están, me parece a mí, magnificando. Hablan de la ola de despidos producto del gobierno. No hay tal ola de despidos. Hay actividades puntuales que por problemas de demanda externa están haciendo suspensiones o están haciendo unos pocos despidos. Y en el gobierno no hay prácticamente despidos. En eso sí quiero defender lo que se está haciendo. Los despidos en el sector público no son despidos. No son despidos. ¿Qué es eso? En primer lugar, son cumplimientos de contratos. Bien. Eran contratos a término, se terminó el contrato, adiós. No hay ninguna obligación de volverlos a contratar. Lo que vos decís es, no se los despidió, no se les renovó el contrato. Claro, si querés protestar, anda a protestar a Cristina Kirchner porque no te puso planta permanente. Bien. Pero la gente lo toma eso como despido, cambia mal el tomado, humor. ahí te hace falta el comunicador que esté defendiendo lo que hace el gobierno y decirle a ATE que son unos irresponsables por tener un gremio defendiendo a no trabajadores. Segundo grupo de supuestos despedidos, los incorporados violando la ley. Esos que tenían que entrar por concurso y no lo han hecho, o que tenían que cumplir ciertos requisitos de admisión y no los cumplían. Bien. Y los mismos los metieron. Eso es un delito. Debería estar al lado de sacarlos del sector público, del juicio a quien los nombró por violar la ley. O sea, para vos la decisión que tomó el gobierno de Macri en ese sentido, de no renovar los contratos, es una decisión acertada. Totalmente correcta. Bien. La población no tiene por qué estar pagando ñoquis. Bien, ¿cómo ves el clima en el que llegan las paritarias? Complicado por
mala cintura política. Eso le está faltando esencialmente a este gobierno. ¿Cuánto pueden incidir las paritarias en la inflación? Depende cómo las tomes. Lo ideal sería plantear, y ahí sí tomaría yo un reclamo gremial, ¿quieren paritaria permanente? Que haya paritaria permanente. ¿Por qué? Confiemos en lo que esté haciendo Prat Gallo, lo que haga Adolfo Sturzenegger. Entonces, se supone que desde mediados de año la inflación esperada va a ser menor. Claro, vos lo que decís es una buena estrategia desdoblar las paritarias. Sí, absolutamente. Discutamos el primer semestre y el segundo semestre, si se cumple lo que dice el gobierno, cae la inflación, cambian las expectativas y entonces... Confiemos en que sea así. Yo sería mucho más ortodoxo que lo que está planteando Prat Gallo, pero es cierto que está la restricción política. El asunto es aclararme los tantos. Yo acepto que haya un gobierno, por ejemplo, que sea totalmente proteccionista, pero a estar dispuesto a bancar todos los costos del proteccionismo. Si vos querés un país proteccionista, no me vengas a quejarte por la mala calidad y los precios altos de la producción nacional. El perro viene con las pulgas, era el viejo dicho de los 80. ¿Querés una economía protegida? Vas a tener estos costos. Lo mismo vale ahora. ¿Querés un Estado que no se achique? Vas a tener todos estos costos inflacionarios. Vos ves. Si vos estuvieras en el gabinete de Macri, estarías dentro del grupo de los halcones, no de las palomas. Sí, totalmente. Bueno, eso sí, dispuesto a negociar, pero marcando la cancha primero. ¿Fue un error del gobierno haberle eliminado las retenciones a las mineras y no haber solucionado el tema de las ganancias antes? No, yo creo que no. Sí hay un problema en cómo venderla a la medida. Bien. En realidad estás contribuyendo a una actividad que toma empleo a un costo fiscal muy bajo. No es complicado eliminar las retenciones a las mineras. Bien. Lo tendrías que haber planteado explicándolo mejor el porqué. Lo de ganancias es otro problema. Eso tampoco lo explicó el gobierno. Es discutible, a mí me parece que no podría, pero hay algunos que dicen que sí. Vos podés bajar impuestos por decreto. Ahora, decidir quién paga un impuesto constitucionalmente solo lo decide el Congreso. Entonces, ¿qué podía hacer el Ejecutivo? Te sube el mínimo no imponible, porque aliviás. Pero tocar las escalas, que es lo que complementa la medida, no lo puede hacer, porque las escalas implican quién paga, y eso solo puede hacer el representante del contribuyente que está en el Congreso de la Nación. No es que se ha quedado corto, simplemente hizo lo que era constitucionalmente posible hacer. Bien, en definitiva, a ver si entendí todo lo que vos me dijiste. El gobierno no tomó medidas acertadas, otras que no fueron acertadas, pero más se inclina la balanza por el lado de medidas acertadas. Lo que le está faltando es un poder de comunicación para que la gente entienda por qué se toman las medidas. Yo creo que sí. Y que eso te cambia el clima de alguna manera y el humor social que incide mucho más en la economía que a veces las medidas monetarias, ¿no? Mira, ahí hay dos cosas. Cuando el ministro Aranguren informa lo de las tarifas, tuvo buena aceptación. No faltó el opositor que salió a quejarse de la suba del 900%. Sí, pero quien debe pagar las tarifas no protestó, porque la tenía clarita. Claro. Sí, es verdad lo que dice Aranguren, pero claro, Aranguren te lo pintó claro al panorama. Está bien. Ahora, por ese lado está bien. El otro lado es, ¿y por qué el gobierno no hace diagnóstico? Algunos te dicen porque va a hacer bajar el humor social. Si ahora estamos en la cresta de la ola, ¿para qué lo vas a poner pesimista a la gente? No, es al revés. Bueno. Sí o sí vas a tener que tomar medidas duras. Entonces advertile a la gente. Cuando a la gente le explicas cómo viene la mano, fue el caso de Aranguren, la gente acepta. Bien, Gustavo, muchas gracias. Gracias. Ya están en nuestro living dos legisladores, Colombres Garmendia y Guillermo Gazenbauer, y también está Lobo Viaña para que hablemos en otro bloque sobre el tema del campo. Vamos a hacer una pausa y después seguimos con ellos.